Muy buenas tardes para todos. Les agradezco el estar conectados en la tarde del día de hoy. Al finalizar de la charla vamos a tener un espacio abierto donde puedan contar como todas sus experiencias con relación al tema de cuidados o si tienen algunas dudas con respecto al tema que vamos a ir desarrollando en esta jornada. Muchísimas gracias. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Carolina Restrepo. El día de hoy vamos a hablar de un tema, o más bien de una labor por la cual muy pocas personas estamos preparadas y que nos genera grandes cambios. Cuando nos encontramos en la tarea de ser cuidadores, es una gran incertidumbre con relación al proceso y en ocasiones nos trae preocupaciones que se centran en la enfermedad y dejamos en ocasiones a un lado al ser humano y a ese rol de persona que está viviendo el paciente, el rol que está viviendo el cuidador. Y es normal sentirnos perdidos al no tener experiencia de cómo acompañar lo que nos genera esa incertidumbre y a la vez ansiedad y preocupación de no saber cómo actuar en ese entorno al que nos estamos exponiendo. Interiormente se crea un dilema entre no querer que nada le pase a la persona que queremos e intentamos evitar ver lo que no nos gusta con relación al futuro que nos depara con la enfermedad, pero por otro lado hay algo que nos dice que nos debemos preparar para las cosas que puedan ir surgiendo con relación al futuro que nos depara con la enfermedad, donde lo esencial es poner luz frente a la situación vivida y poder abordar. La familia puede buscar un acompañamiento a esa incertidumbre generada por la enfermedad, buscando información con los profesionales tratantes, donde es importante saber qué tanto queremos saber para crear un pacto de silencio y reconocer la realidad es lo que nos va a permitir transformar e ir adaptándonos a ello, teniendo en cuenta que la persona enferma tiene derecho a la información, también como la familia, haciendo preguntas que nos van a permitir saber qué podemos hacer. El profesional lo que hace es acompañarnos y así encaminarnos en el camino del cuidado, donde lo más importante. Ay, disculpe, les agradezco si pueden cerrar los micrófonos. También haciendo preguntas directas para encaminarnos en el camino del cuidado, donde lo más importante es mantener esa presencia y la compasión hacia el proceso de acompañar con comprensión y aceptación de todo lo que está pasando y facilitando un entorno acogedor donde la figura del cuidador surge como una pieza clave en la historia vital de la persona que está enferma. En ocasiones es una figura que en muchos casos es olvidada y poco valorada. Por eso es tan importante que el cuidador deba aprender a cuidarse y estar atento a todas esas señales de agotamiento que pueden pasar desapercibidas, teniendo en cuenta que cuidándonos a nosotros mismos es cuidar mejor a nuestro familiar. El cuidar nos trae una tarea doble, donde debemos conocer todas esas necesidades de la persona enferma y después debemos conocer las necesidades para saber cómo las vamos a satisfacer. De hecho, la vida del cuidador se organiza normalmente en función de la persona a la que cuidamos, como en los horarios, las comidas, las terapias, las citas, llegando en ocasiones a abandonar sus propias tareas o a trasladarse de su hogar al del familiar enfermo, y el cuidar de otra persona supone a veces una notable fuente de estrés que puede afectar la vida de quien cuida. Y es que atender a otra persona afecta y mucho al desarrollo de esa vida normal del que los cuidadores estaban acostumbrados. En otras ocasiones, sin embargo, supone una enorme satisfacción cuando lo que se logra
en un estado de bienestar. Es fundamental cuidarse para cuidar mejor, porque cuando una persona se ve afectada por una enfermedad avanzada, su influencia se va más allá de ella misma y las consecuencias van a repercutir en todo el núcleo familiar y principalmente en el cuidador principal, por lo que se considera importante que quienes están acompañando ayuden y cuiden a una persona enferma puedan recibir unas pautas y unas estrategias que le puedan ayudar a afrontar las consecuencias o posibles dificultades emocionales que genera el cuidado. Esto nos puede llevar a cuestionarnos qué significa ser cuidador entonces, dando la claridad que existen cuidadores formados para la labor de cuidar, como son los enfermeros, auxiliares o personas que simplemente por pasión hacen un curso de cuidados. Pero también nos encontramos con cuidadores no profesionales, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, en esa persona que dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo a permitir que otra, generalmente que es un familiar, pueda desenvolverse en su vida diaria proporcionando ayuda para adaptarse a sus limitaciones generadas por la enfermedad. Aunque los miembros de la familia puedan prestar apoyo de forma que se puedan repartir todas esas tareas y las responsabilidades de los cuidados, lo más común es que exista un cuidador principal, que es quien se ocupa la mayor parte del tiempo de cuidado, asumiendo un mayor grado de responsabilidad en tiempo y en el esfuerzo invertido. Donde esta experiencia de atender a un familiar o a un ser querido puede ser una de las más satisfactorias que puede vivir a lo largo de su vida, donde podrá incluso descubrir muchas cualidades positivas que eran desconocidas, pero que también puede ser una labor que se dé en solitario y una labor a la vez ingrata, que te puede causar muchos sentimientos negativos, donde cuidar te va a permitir estrechar esa relación con esa persona, lo que le puede permitir descubrir cosas de ti mismo que incluso desconocías, como aptitudes o habilidades, las cuales te hacen sentir querido y útil para ese familiar al cual estamos cuidando en este momento y en esta etapa tan especial de su vida, sin dejar a un lado que es una experiencia que no es sencilla, pues puede llenar de grandes dificultades y problemas al saber que se debe afrontar con determinación y teniendo en cuenta como esa forma en que estamos afrontando las dificultades va a depender ese grado de satisfacción y la posibilidad de convertir el cuidar a tu familiar en una emotiva experiencia. Normalmente una persona no se convierte en cuidador de un día para otro. Lo normal es que se trata de un proceso paralelo que evoluciona, como evoluciona o avanza la enfermedad, a medida que va generando mayor dependencia, esta genera mayores cuidados y es en ese mismo proceso cuando irás aprendiendo a cuidar a esta persona con paciencia, con tiempo, cariño y adquiriendo esas habilidades en las diferentes etapas de la enfermedad. Por lo tanto, el convertirse en un cuidador puede suceder de forma paulatina debido pues al empeoramiento clínico que se presenta o todo lo contrario, se puede presentar de una manera inesperada como consecuencia de una abrupta enfermedad y que dependerá de gran medida de la situación familiar y todo esto lo que va a hacer es que va a determinar el cómo te vas a ir enfrentando al reto de cuidar y cómo va a influir en tu día a día. Y esto nos trae grandes cambios para la vida, porque no es fácil. Nos trae cambios en las relaciones familiares y es que el cuidar de una persona supone cambios grandes, significativos dentro del mismo núcleo familiar, en las relaciones con los miembros de la familia, cambios en los roles y en las responsabilidades que asume cada persona.
siendo necesario adaptarse a esta nueva situación, lo que puede provocar que aparezcan tensiones y conflictos dentro de ella. Por esto recaen principalmente en el cuidador principal, ya que es quien debe modificar esa rutina diaria para atender al familiar en esta situación de dependencia, y es necesario tener en cuenta que durante el proceso de enfermedad la persona a la que estás cuidando puede experimentar una pérdida de autonomía y precisar de ayuda en las tareas básicas, incluso tener que delegar en la toma de decisiones. Todos estos cambios pueden dar lugar a que se modifiquen las funciones que hasta ahora realizaba, y por eso es muy importante definir los roles que debe adoptar cada miembro de la familia y valorar adecuadamente las opiniones que todas las personas implicadas en esta toma de decisiones y los cambios que haya que adoptar, y permitir también que todos puedan expresar cómo se están sintiendo hasta ante esta nueva situación. También nos podemos encontrar con cambios en el trabajo o en la situación económica. Como cuidadores, no podemos, nos podemos ver en esa obligación de reducir la jornada laboral o renunciar incluso al trabajo para poder dedicar ese tiempo a los cuidados que el familiar necesita. Teniendo en cuenta que es una decisión tan importante, lo mejor es analizarla, analizar ese grado de apoyo que necesita el familiar, esas tareas que puede realizar por sí solo, el apoyo del que disponemos de pronto de familiares y amigos, y de los servicios externos con los que se puede contar, como es un cuidador externo, y las implicaciones reales de la reducción de esos ingresos económicos, todo esto en función de tomar la decisión más adecuada y no tomarla muy apresurada, es analizarla lo que más podamos. También se pueden presentar cambios en el tiempo libre, teniendo en cuenta que ese tiempo libre es el que nos va a permitir realizar tareas que nos divierten y que son de nuestro agrado y que te van a posibilitar el descanso y relajar el cuerpo, la mente, lo que nos va a permitir ese desarrollo personal y de disfrute que depende de gran medida de nuestro estado de salud, y que cuando estamos cuidando a un familiar, este tiempo será mucho menor del que disponíamos antes de comenzar pues con estos cuidados, y aún disponiendo de este tiempo pueden aparecer sentimientos de culpa como un obstáculo para su disfrute, ya que hay una sensación de abandonar a tu ser querido, puede hacerse presente mientras te tomas un tiempo de descanso. Es un sentimiento que frecuentemente se puede experimentar, pero lo importante es que en ese discurso interno cuentes con la idea de que para cuidar bien es necesario también cuidarse bien, y que el tiempo de ocio es indispensable para coger aire, volver con los cuidados, y es recomendable tener en cuenta que puedes prescindir de él. El tiempo de libre salud, hay otras personas que también están en esa capacidad para cuidar a tu familiar, y usar ese tiempo para relacionarse con amigos y familiares es muy bueno. Se pueden presentar también cambios en nuestro estado de salud como cuidadores. Cuando hablamos del estado de salud, nos referimos a toda aquella experiencia de salud que abarca desde lo físico, lo emocional y también pasando por el nivel espiritual, puesto que las emociones y el funcionamiento físico están todas interrelacionadas. Entonces es impredecible destacar que de tu buena salud y bienestar va a depender la calidad y la efectividad de los cuidados. Un cuidador con un mal estado de salud física, social, emocional, se va a encontrar en las peores condiciones de prestar los cuidados que el familiar necesita, puesto que los cambios en la salud se pueden dar por múltiples motivos. Puede ser que el tiempo que estás dedicando a los cuidados sea muy elevado, teniendo que realizar notables esfuerzos físicos,
es probable que descuides tu estado de salud y que le quites ese valor de importancia de este y que el esfuerzo emocional será mucho más veces más alto, por lo que es normal que experimente muchas dudas y conflictos internos, esos sentimientos de culpa, esa sensación de desesperanza y de pensamientos negativos, lo que con frecuencia supone es un gran impacto en el estado psicológico y emocional mientras nos estamos dando a esa tarea de cuidar. Suele entonces ocurrir que la frecuencia de las relaciones sociales también disminuye y esto también va a influir en que el estado emocional, como lo hemos dicho, a la vez va a repercutir en nuestro estado físico. Pero no todo en el cuidador es negativo o perjudicial. Cuidar también bien a tu familiar te puede implicar un refuerzo positivo para ti que incida en tu estado de bienestar y encontrarte bien y cuidar de ti. Significa estar mucho mejor capacitado y preparado para cuidar mejor a tu familiar y para esto lo que hacemos es aconsejar, observar cómo te sientes a nivel físico, psicológico y emocional, acudir al médico ante síntomas de agotamiento, estrés y tristeza, intentar hacer ejercicio y mantener una alimentación balanceada, descansar adecuadamente y buscar el apoyo de otros familiares, intentar mantener esas relaciones sociales y de tiempo libre y consultar con los profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y médicos todos esos problemas que te preocupan. Estas pautas que te proponemos pueden ayudarte a obtener un mayor éxito en los cuidados, donde puedes organizarte de la manera que te sea más cómoda según tus necesidades, pero no olvidar que cuanto mejor estés tú, mejor van a ser esos cuidados proporcionados, con un estado de bienestar y con un equilibrio dinámico que le capacite para ofrecer mejor los cuidados posibles a tu ser querido, donde el cuidado de una persona con una enfermedad avanzada es una experiencia que en ocasiones es prolongada y que requiere de reorganizar la familia y también hacer una reorganización a nivel laboral y social, como ya lo habíamos hablado. El impacto de cuidar en ocasiones puede dar lugar al síndrome del cuidador. ¿Y a qué nos referimos con el síndrome del cuidador? Es ese conjunto de alteraciones médicas, físicas, psíquicas y psicosomáticas y que incluso pueden llegar a generarnos problemas laborales, familiares y económicos a los que estamos expuestos todos los cuidadores. Por esto, las personas cuidadoras están expuestas a un nivel de esfuerzo que en ocasiones es poco valorado y que puede convertirse en sentimientos de impotencia y frustración, ya que no siempre la persona enferma responde con esos gestos de agradecimiento por la atención que está recibiendo y es importante mantener ciertos hábitos saludables para determinadas situaciones, por lo que es necesario cuidarnos mucho más. Cuando yo hablo de cuidarnos mucho más, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer durmiendo las horas necesarias, ya que estas horas serán importantes para tu estado de ánimo y para tu salud, comiendo de forma sana y respetando los horarios con una dieta equilibrada, haciendo ejercicio físico, ya que mejora tu estado de ánimo. Al liberar esas endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, el ejercicio nos va a mejorar el sueño, va a fortalecer el sistema cardiovascular y respiratorio, va a favorecer la agilidad y la coordinación, el equilibrio. Solo el hecho de caminar ya te está aportando grandes beneficios importantes para tu salud. Y si disfrutas de una buena salud, los cuidados que vamos a ofrecer a esta persona enferma serán mucho menos pesados y mucho más agradables y lo más importante es que podrás seguir cuidando por mucho más tiempo.
La experiencia de cuidar muchas veces nos trae la aparición de una serie de emociones que es probable que no hayamos en ningún momento de la vida experimentado antes o con la intensidad con que la estamos viviendo ahora. Ese tipo de emociones como lo son la rabia, el resentimiento, la culpa, la ansiedad, nos volvemos más nerviosos e incluso miedosos, pero a la par de estas pueden aparecer también sensaciones como de sentir responsabilidad, crecimiento personal que nos permiten recuperar ese sentido de la vida al cuidar a quienes nos necesitan, donde es normal tener emociones o pensamientos negativos hacia la situación en la que estás, tanto tú como cuidador, como tu ser querido, en una situación de enfermedad, la cual no es una situación agradable que, ni para ti ni para quien la está padeciendo, por lo que es normal sentirnos abrumados y sin saber si aquello que estás haciendo o sintiendo está bien o mal. Cuando el manejo y los cuidados de tu ser querido resultan complicados, es el momento de decidir otra forma de cuidar, sin generar un sentimiento de culpabilidad, puesto que siempre has hecho y vas a continuar haciendo lo mejor para tu ser querido, y si te sientes mucho mejor con eso, es tan importante pedir ayuda, ya que es una de las maneras en las que puedes mejorar la atención. A veces le damos como un significado negativo, como si no fuéramos capaces de llevar a cabo esa tarea, pero pedir ayuda significa querer cuidar mejor y de esta manera de tener otros puntos de vista para poder darle continuidad a esos cuidados. Puede ocurrir que los cuidados en casa ya no sean posibles por la dificultad de las atenciones que ya se requieren, y este sería el momento de pensar sobre esa posibilidad de trasladarlo a una residencia para realizar estos cuidados específicos en las mejores condiciones posibles o para un descanso incluso familiar, y de esta manera se podrá obtener un apoyo en los cuidados que necesita y no te vas a sentir sola, no lo estás abandonando. Posiblemente la toma de la decisión sea muy difícil, pero estamos seguros que quieres lo mejor para tu ser querido, y a veces lo mejor consiste en una hospitalización o en una estancia en una residencia, ya sea porque los cuidados que requiere o porque en casa la situación y el manejo se está complicando un poco. Posiblemente vayan a salir sentimientos como la rabia y el resentimiento o la ira. Pueden aparecer contra esa persona que estamos cuidando cuando la situación o, o hacia nosotros mismos incluso. En esa ocasión podemos sentirnos como atados a esa enfermedad, sin libertad, nos sentimos solos, con una sensación muy fuerte de injusticia, ya que la enfermedad no es justa, pero puede intentar hacer que esta no se apodere de nuestras vidas ni de la persona a la que estás cuidando. No nos olvidemos que a quien estamos cuidando está aquí contigo, viviendo y sintiendo la experiencia de la enfermedad. Si sientes que tus fuerzas se están agotando, lo ideal es tomarte un respiro cuando sea posible. Lo ideal sería no llegar a ese más no poder e ir cuidándote día tras día para lograr un cierto equilibrio. Puedes salir a dar un paseo cuando sea posible, no abandonar esos hábitos saludables, apoyarse en esas personas de tu entorno, hablar de todo lo que necesitas, incluso con la persona a la que estás cuidando, ya que abrir ese canal de comunicación nos puede ayudar a vivir de una manera más tranquila y positiva la enfermedad. Es posible que a lo largo de todo el proceso
hayan días en los que nos sintamos más tristes, pues estás viviendo una situación muy dura por la que es normal que la tristeza aparezca y se quede contigo por un tiempo. Y si consideras que es imposible continuar con los cuidados, puedes recurrir a profesionales como psicólogos, terapeutas, sacerdotes o personas que te pueden generar esa paz y esa confianza que necesitas en esos momentos que tanto lo necesitas para reducir esas posibilidades de que la tristeza se queden contigo. Es importante que sigas unas pautas de autocuidado y autonomía personal. De esta manera podrás utilizar aquellas situaciones que te gustan y que son útiles para ti en tu día a día como estímulos positivos de esa situación que estás viviendo. También el miedo a no estar haciendo las cosas bien o esa insatisfacción que puede llegar a producir el querer que todo esté perfecto y que a tu ser querido no le falte nada, puede hacer que entres en una especie de espiral de ansiedad que lo que va a hacer es que va a resultar muy perjudicial para ti y para la persona a la que estás cuidando. Es posible también que sientas miedo a una situación como la que estás viviendo, ya que nadie te ha enseñado a cuidar a un enfermo, y más si estamos hablando de un familiar o un ser querido, o en cierto modo tu vida como cuidador se está viendo transformada cada día y modificando hasta tal punto que solo piensas en los cuidados y en las atenciones que el enfermo está necesitando en su día a día. Por eso es tan importante que si tienes dudas, preguntárselas a todo el equipo profesional de referencia. Nadie mejor que ellos que están atendiendo a tu familiar para saber qué es lo que más lo puede beneficiar en ese momento. Eh, por tu parte, no sobra decir que todo lo estás haciendo muy bien porque lo estás cuidando con mucho amor, pero es un proceso que cuidar también aparece, nos aparecen pues emociones, sentimientos positivos, teniendo en cuenta que cuidar a esa persona habla del amor y esa lucha por la persona que queremos, y significa expresar ese interés hacia esa persona, que nos implica grandes esfuerzos, constancia, y en muchas ocasiones te hará ver aspectos incluso de ti mismo que te van a hacer sentir muy orgullosa. Nos hemos encontrado con muchos cuidadores que refieren que haber evolucionado como personas en el proceso de cuidar con la satisfacción de estar devolviendo todo ese amor y los cuidados que han podido recibir en algún otro momento de su vida. Porque el hecho de cuidar a alguien que padece una enfermedad te puede hacer estar más receptivo como a esas necesidades de los demás y a sus propias necesidades, ya que es un proceso de intercambio de emociones y que tanto la persona cuidada como el cuidador comparten mucho más que los cuidados, ya que están pasando tiempo, hay dedicación, hay complicidad, reflexiones, dudas, miedos, preocupaciones, alegrías y también muchas sonrisas, lo que nos va a permitir tener un espacio para reflexionar sobre la vida, sobre ese mismo proceso de enfermedad y reflexionar sobre la muerte. Y es que el estar cara a cara con la enfermedad te hace ser mucho más consciente de tu propia vida, de tus objetivos, de lo que estás realizando. A veces la enfermedad y cuidar puede ser algo tan vital para reducir, para reconducir como tu vida y encontrar el camino que tanto deseas recorrer en un futuro. Y es que el poder hablar sobre cómo te sientes con la persona a la que cuidas y sobre todo el poder reflexionar sobre la enfermedad,
el proceso de pérdida de autonomía, la conciencia propia de esa trascendencia, de sentir que ya los asuntos pendientes están resueltos, que ya se ha hablado de todo y que ambos están tranquilos, se sienten en paz, te va a ayudar a elaborar un duelo mucho más saludable en un futuro. Al estar expuestos como a una montaña rusa de emociones, te propongo un ejercicio muy sencillo y rápido de respiración y de relajación para que puedas usarlo siempre que lo necesites. Recuerda que esto es una herramienta que no solo son para momentos de estrés o de ansiedad, sino que lo puedes utilizar en cualquier momento para sentirte como más en calma y en conexión contigo misma, ya que por medio de una respiración lenta y profunda tienes grandes beneficios para nuestro sistema nervioso y por este medio podemos calmar la mente y combatir el estrés y nos ayuda a relajarnos. Lo ideal para hacer este ejercicio es buscar una postura cómoda, puede ser sentada o recostada, intentando no presionar el pecho ni el abdomen si llevamos ropa muy ajustada, ya que lo que hace es que puede impedir la entrada adecuada del aire. Y durante las primeras veces se sugiere cerrar los ojos, generalmente para conseguir una mejor concentración. Puedes poner música si lo deseas o crear un ambiente que te sea agradable, que no sea, lo ideal es que no sea al lado de esta persona que estamos cuidando, sino que nos permita desconectar, detectar esas tensiones que pueden haber en tu cuerpo y luego realizar inspiraciones profundas, sostenerla por unos segundos y luego soltar todo el aire lentamente por la boca y poder realizar este ejercicio las veces que sea necesario. Luego vas a ir normalizando la respiración lentamente a esa manera habitual de respirar y observar tu cuerpo y tu respiración. Es probable que te sientas mucho más relajada. Este ejercicio de respiración es muy sencillo, pero nos permite conectar con nosotros mismos y nos permite calmar la mente y relajar el cuerpo. También es importante tener en cuenta todas esas señales de alerta, que son como esas advertencias de nuestro cuerpo que nos dicen que es momento de parar, como cuando vamos por la calle y nos sacan la tableta roja de pare. Y algunas de estas señales que pueden aparecer son problemas de sueño, sensación de cansancio, de fatiga constante, esa necesidad de estarnos aislando, la sensación de querer estar solos y de no salir de casa más allá de lo estrictamente necesario. Esa sensación de que como nosotros nadie va a cuidar más a nuestro ser querido. También el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, del cigarrillo, sustancias tóxicas. Puede ocurrir que sientas que también se están presentando mayores olvidos y que te encuentras más desconcentrado que antes. Enojarnos fácilmente, tener esa sensación de estar ya al límite, de no ser el mismo que éramos antes con las personas que nos rodeaban. Esto lo que nos hace es abrir ese camino para saber si hay una sobrecarga en los cuidados. Para esto debes aprender a conocer tus sentimientos y esas señales de alerta que lo que van a hacer es que te van a ir informando cómo te están afectando y los cuidados que debes de realizar y si estás sufriendo de una sobrecarga en el cuidado. Y para reducir la posibilidad de esa claudicación emocional o de sobrecarga,
Es importante aprender a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una opción puede ser parándote a pensar qué sé yo, qué es eso que te causa tanto malestar e intentar modificarlo. Sabemos que hay situaciones que son muy difíciles de cambiar completamente, pero se puede lograr cambiarlas un poco y eso ya es ganancia. Algo importantísimo y es la comunicación con la persona a la que estás cuidando. Que esa comunicación sea de manera sincera, cariñosa, evitando juzgar lo que sientes y lo que puede sentir la otra persona. Escucharse mutuamente hace que esa comunicación sea mucho más fluida y fácil, utilizando un lenguaje sencillo, con frases o palabras que sean significativas para la vida en común. Es posible que la persona a la que estés cuidando no quiera hablar y si esto ocurre, no fuerce esa situación y ten paciencia. eh, Intenta adaptar la conversación a su estado físico y mental. No sabes o te resulta difícil de pronto esa comunicación con la persona que cuidas, puedes intentar utilizar un lenguaje fácil, sencillo, eh, donde es importante evitar el trato infantil, ya que la persona necesita que, de la que tú cuidas no significa que puede mantener una conversación adulta y madura contigo y tomar decisiones en cuanto a lo que desea. Utilizar palabras que para nosotros sean familiares y fácilmente reconocidas, palabras que tengan como un significado íntimo y específico. Eso lo que puede hacer es que mejora la comunicación y ese vínculo en los cuidados. eh, Tomarnos también ese tiempo necesario para tener una conversación que consideres necesaria para establecer una mejor relación en los cuidados. Igualmente permite que esa otra persona se tome su tiempo para poder disfrutar de este espacio creado para la comunicación, ser natural, la actitud con la que le hablemos o miremos, sea como de interés, de empatía, de me interesas, ser más auténtica la conversación y nuestra forma de comunicarnos. Si la situación lo que requiere es conveniente que te apoyes como de un sistema complementario de comunicación verbal, podemos hacer uso de signos, de escritura, del movimiento de las manos, incluso acciones de un contacto físico, como es una caricia, como tocar el hombro, sobar la cabeza. Eso lo que nos indica es, acá estoy para lo que me necesites, no estás solo y acá estoy contigo. Eso lo que va a permitir es una buena comunicación. En ocasiones es de difícil manejo por los síntomas que produce la propia enfermedad, porque nos podemos encontrar con la agresividad, con alteraciones en la conducta, por lo que lo ideal es preguntarle al personal médico esos posibles cambios o esos síntomas para conocer cómo manejar esta situación. Es importante también que cuando detectes que estás cansado, parar en ese momento a descansar un poco, tomarnos el tiempo para respirar hondo y dedicarnos unos minutos a nosotros mismos. El tiempo puede, todo el tiempo que puedas aprovechando la hora en que la persona que estás cuidando está durmiendo o en aquellos momentos en los que está realizando otra actividad para lo que no necesite compañía. A veces las personas que tenemos a nuestro alrededor están deseando ayudarnos, pero la verdad es que no saben cómo hacerlo. Si necesitamos esa ayuda, pedirla, alzar la mano, decir, venga, los necesito, acá estoy. Lo ideal sería como poder establecer turnos de acompañamiento en algunos momentos como son los fines de semana, las estancias en los hospitales, el poder hacer uso de una agenda o un calendario para planificar esos días
y semanas, de manera que tenga localizadas todas esas citas médicas y acontecimientos importantes, que puedas planificar con anticipación, todo eso que necesitamos para que todo marche bien y evitando el estrés de última hora, los nervios y un bajo estado de ánimo que puede complicar la situación. De esta manera podrás saber con anterioridad qué tiempo tienes libre y qué días necesitas ayuda de esas otras personas que vengan a casa a cuidar de tu ser querido. Para ir cerrando, si es posible, expresar todas las emociones y pensamientos. Duerme el tiempo suficiente, haz ejercicio, aunque sea en casa. Si no puedes salir, evita aislarte, intenta hablar con alguien todos los días, organiza tu tiempo, intentar no abandonar los hábitos saludables y aquellas actividades que te proporcionaban ese bienestar emocional. Es posible que tengas que hacer cambios de horarios o de localización de estas actividades, pero adapta esas actividades que son tan placenteras a esta nueva situación que estamos viviendo como cuidadores, no olvidando que a esa personita a la que estamos cuidando es quien padece esa enfermedad física y que emocionalmente es quien la vive día tras día y también quien ha tenido que aprender a convivir con esa dependencia y de las ayudas que cada uno en su rol de cuidador le está brindando. Muchas gracias. No sé si de pronto alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Vamos a dejar un espacio abierto. Hola, ¿alguna tiene de pronto alguna experiencia que nos desee comentar o alguna duda con relación al tema que acabamos de abordar del autocuidado? Muy buenas tardes. Muy Mi buenas nombre, tardes. mi nombre es Ligia. Hola Ligia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en este momento con ustedes, aprendiendo un poquito y ayudándome en mi labor. Yo soy cuidadora. Cuidadora. Sí, ahora estoy cuidando a mi esposo, Sí, pero cuando la persona, en este caso mi esposo, sí, cuando ellos se vuelve tan dependiente así, pero que no quiere sino que una sola persona lo cuide. ¿Cómo sí. hace uno para salir un poquito de ese problema? Porque no se siente bien con nadie, no quiere que nadie lo cuide, no quiere sino, en este caso, que yo esté pendiente de él. Ligia, ¿quién se siente más mal? ¿Su esposo o el usted dejarlo con otra persona? A ver, muy interesante la pregunta. Porque lo hablamos Eh, y es ese sentimiento de culpa cuando vamos a sacar un espaciecito para nosotros y sentimos que con el otro no se va a sentir bien. exacto, eso me sucede a mí. Yo puedo sacar una hora para mí, Sí, ajá, para descansar un poco, para distraerme un poco, sí, pero ese momento no se consigue distracción porque estás pensando, él no está bien, él no está cómodo o puede hacerle falta algo. Entonces sí, es un poquito difícil. sí. Pero entra un tema bastante especial en esto y es el de confiar. Ujú. Confiar en eso que el otro está haciendo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es buscar esa persona que nos genere esa confianza en los cuidados, brindarle ese entrenamiento, sobre todo en ese cuidado más práctico.
a la hora de usted tomarse esa horita para descansar. Hablando también con su esposo de lo importante que es para usted esa horita de descanso, porque si no lo tiene, posiblemente más adelante no vaya a ser una horita de descanso lo que necesite, sino que no va a poder estar todo el tiempo con él. Exactamente. Entonces, es entrar como a negociar y abrir un espacio de cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces cuando tenemos ese rol de ser cuidadores y el otro paciente, lo que hacemos es en ambos protegernos. Entonces, yo evito hablar porque si hablo lo que puedo hacer es herirlo, ¿no? Pero resulta que a veces hay momentos, yo lo llamo que nos toca como desnudar el alma y decir cómo nos Correcto. estamos sintiendo y esa importancia que tiene para mí un cuidado físico, porque debo de cuidar mi salud, pero que va a repercutir en mi salud emocional, ¿cierto? Entonces me va a Correcto, sí. permitir desconectar, así sea una horita, y posiblemente esos 60 minutos, a lo mejor 10 apenas va a estar desconectadita, porque como me dice, estoy conectada ahí con él, ¿qué será lo que está pasando? Pero lo Correcto. necesitamos por nuestra propia salud. Ok, ok. De pronto, Bueno, lo ideal, Ligia, podría ser de a poquito, si contamos con una persona de confianza, de a poquito como ir entrándola en esos cuidados y estando usted presente para luego soltarla unas horitas sola. ok. Y así se va Ok. familiarizando él teniéndolos a todos en casa. Ajá. Ok, ok, qué bien. Bueno, le agradezco mucho, muy A, amable. a usted, Ligia, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Con gusto. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir alguna experiencia o alguna pregunta con relación al tema que hemos venido desarrollando en esta tarde. Hola, yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están acá hoy con nosotros. Yo soy la coordinadora de atención al usuario de Incodol y me place enormemente saber que tantas personas de la Asociación de Usuarios hoy nos acompañan en esta charla. Estas charlas son para todos, no solamente para los pacientes y sus familias, pues en el programa de cuidados paliativos, sino que es para toda la comunidad. Entonces están cordialmente invitados a que nos acompañen cada mes, ustedes, sus familias, sus amigos, sus conocidos. Y agradecerte, Carolina, porque fue una charla muy chévere, aprendimos mucho y yo sé que a todos nos va a servir, porque todos en algún momento vamos a ser cuidadores. Ay, Por espacios pequeños, por espacios grandes, no sé, según cómo se comporte pues la enfermedad con nuestros seres queridos. Pero qué rico, antes pues para nosotros desde este lado, poder comprender todo este tipo de información antes que se presente y poder saber cómo manejarlo. Entonces, muchas gracias. ay, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Carolina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, Carolina, yo pertenezco a la Asociación de Usuarios. En estos momentos me siento muy contento. He tenido la experiencia de cuidar pacientes. Yo soy enfermero. He cuidado pacientes con problemas de enfermedades ya pues terminales y he sufrido pues como esa experiencia de que el paciente quiere depender de esa parte afectiva. Muchas veces no quiere Sí, sino que lo cuide una sola persona y le cuesta pues como esa adaptación, pero realmente se llega en un momento en que, como decís vos, en las emociones, uno debe hacer empatía y comunicación con esa persona para que él se sienta bien, para que esa persona se sienta bien y compartir pues como esa parte de la comunicación bien dada. eso, Eh, Me pareció pues una charla muy completa y espero pues que se sigan dando ese tipo de temas porque a nosotros que cuidamos pacientes nos vemos pues como enrolados en ese tipo de rol con las familias y los pacientes. Las familias muchas veces no, hay veces no se acercan a lo que uno hace con el paciente y piensan pues que hay debilidades de uno con el paciente, que uno debe complacer en todo al paciente
Y eso es cierto, uno debe complacer mucho al Sí. paciente y entenderlo en su enfermedad. Pero uno sí debe de hacer esa adaptación, como te digo, en la parte comunicativa, identificar los sentimientos de ese paciente y también hacer un canal directo con la familia para que ellos entiendan de que, de que esa parte es fundamental en su proceso de recuperación o así sea en una parte terminal de su enfermedad. Listo. Claro. Mu- Muchas gracias. muchis- Muchísimas Gracias, gracias John a Jairo. muy completa la charla, de verdad que quedé pues como muy contento, muy satisfecho y muchas gracias a los otros compañeros que pudieron participar también. Muchas gracias, John Jairo, por esas palabras tan gratificantes. Y sí, es un tema bastante importante el que tocamos acá y solo vimos como una pinceladita y es el tema de la comunicación, que es un tema bastante amplio y que ya luego en próximas intervenciones podremos abordarlo como más a fondo. Muchas gracias. Con gusto, Carolina. No sé si alguien más desee compartir cómo se sintieron o si tienen alguna duda. Muy buenas tardes, Carolina. Mi nombre es Isabel Cristina Restrepo. Hola Isabel Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Muchísimas gracias pues por la charla. Digamos que me sacó de muchas inquietudes. No soy cuidadora, pues no he tenido todavía esa experiencia, pero sí estuve como espectadora con respecto a mi suegro, que ya va a ser un año que murió de 102 años, y la hija menor fue la que todo el tiempo estuvo cuidándolo. Cuidando. Pues ellos son una familia pues, de 14 hijos. La cuestión es, a diferencia de doña Ligia, que el esposo es quien no desea que lo cuide otra persona, en este caso era la hija que no permitía que ningún otro hermano lo cuidara. Y nosotros veíamos, o sea, la decadencia que ella tenía a nivel de salud, a nivel psicológico, porque ya se volvió, fue agresiva con respecto a las demás personas que querían cuidar, siempre estaba de mal genio, dormía poco. Entonces yo me preguntaba, pues en ese entonces, yo sí será que nosotros como cuidadores lleguemos a esa situación. Entonces, digamos que acá me suavizaron todas esas inquietudes que tenía al respecto, porque es que ella decía que no lo podía dejar, porque entonces cómo lo iban a cuidar, porque no sabían darle el medicamento, porque el pastillero nadie lo iba a entender, porque nadie sabía cómo se movía, nadie sabía cómo lo tenían que llevar al baño, cómo bañarlo. Entonces yo veo que eso era más bien como egoísmo, no sé, diría yo, porque eran muchos hijos. Sí. Bueno, siempre como lo dijimos al inicio, siempre va a haber alguien que adquiere ese rol de cuidador principal, ¿cierto? Pero no quiere decir que porque exista un cuidador principal no podamos tener la participación de otros cuidadores. Es bastante importante y necesario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como resaltar en el tema de los cuidados. Es necesario, hay familias que no cuentan con el apoyo de mayor apoyo por la familia extensa o por cuidadores externos, pero en caso tal de que sean familias tan numerosas y que deseen participar en los cuidados, lo ideal es generar como un cronograma de cuidados porque todos quieren participar, ¿cierto? Todos quieren llevarse esa tarea de cuidar a papá en ese momento tan especial de la vida porque nos va a marcar tanto a papá en su situación de fin de vida como los va a marcar a ellos como hijos de cuidar al papá en sus últimos días de vida, ¿cierto? Entonces, todo, tratar de buscar como ese equilibrio cuando se puede, cuando no se puede, porque nos encontramos, y vuelvo y le digo, en esas situaciones donde hay familias donde solamente hay un único cuidador que está para cuidado físico, emocional, parte administrativa de esa personita que nos está necesitando. Ok, de todas maneras, y muchísimas gracias. Pues yo en este momento estoy en un curso en la Comuna 7, acá en Robledo Aures, del cuidado del cuidador familiar y elementos básicos para el cuidado en el hogar. O sea, Uy, qué estoy aquí es invitada interesante. por Verena. Ay, qué interesante.
Que aprendas Entonces, mucho, Isabel. Y te cuento que eres tocaya de mi hermana, con nombre completo y apellido. Isabel Cristina bendito. Restrepo, bendito. Ah, bueno, de todas Hasta maneras, familiares saldremos siendo. lo más seguro. De todas maneras, te Bueno, agradezco mucho, muy interesante la charla, de verdad con, que aprendí muchísimo. con gusto, Isabel. Una feliz tarde. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más desea compartirnos algo? Veo que Beatriz tiene el micrófono prendidito, nos quiere compartir de pronto algo. Beatriz, Sí, señora, acá te estoy escuchando. buenas tardes. Sí, soy Beatriz Osorio. Sí, ¿Cómo me estás, quedó muy Beatriz? claro. Te felicito por una conferencia muy interesante, muy interesante. Eh, yo cuidé de mi padre y ahora me encuentro cuidando a mi madre. Qué labor tan bonita, Beatriz, la que estás haciendo. Sí, ya estoy pensionada, fui docente, estoy pensionada. Eh, Me identificaba con todas las sugerencias o terapias que usted sugería para sobrellevar esta labor. Qué bonito que esas palabras hubieran llegado en este momento tan oportuno, Sí, sí, Beatriz. sí, sí. No participé para darte las gracias. A usted, Darte las Beatriz, por estar gracias acá presente. y espero que continúen con estas conferencias muy interesantes para estas personas. Y nuevamente felicitarte y darte muchas gracias, darte infinitas gracias. Gracias, Beatriz, a usted. Una feliz tarde y un abrazo. Igualmente. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo soy Lady, la practicante de trabajo social en el área de atención al usuario. Quería agradecerte mucho, pues, como la invitación, me pareció súper chévere la plática. También quería agradecerles a los chicos de la Asociación de Usuarios que participaron. Muchas gracias por recibir la invitación que nos hicieron desde el área de paliativos y me gusta mucho escuchar que a todos les ha gustado mucho. Ay, tan bella, Lady, por esas palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse en el día de hoy. Un fuerte abrazo y una feliz tarde para todos. Gracias a ti, Caro. Chao. Gracias, chao. Gracias. Gracias, feliz Gracias, tarde. gracias, Gracias. Gracias, hasta chao. luego.